Bienvenidos a este espacio que es su podcast Inmobiliarios, Oportunidades de Inversión en USA. Y hoy tengo una invitada súper especial porque es un tema que recurrentemente mis clientes me preguntan. Y yo sé que si estás allí viendo este video también tienes esa pregunta de cuáles son esas obligaciones tributarias que tú tienes cuando compras una propiedad acá en Estados Unidos. Incluso cuando quieres invertir en empresas, cuando quieres traerte alguna filial de tu empresa acá a Estados Unidos, siendo tu empresa matriz o estando en tu país de origen, tienes esas preocupaciones. Así que quédate allí porque este video de hoy, el podcast del día de hoy, te va a ser muy útil. Mi nombre es Karina Chacín y soy agente inmobiliario para el estado de Texas, y gracias a un equipo maravilloso de socios que tengo podemos trabajar también lo que es el estado de Florida. Me acompaña un equipo de especialistas que también te irán a acompañar a ti en el momento que tomes la decisión de invertir en propiedades acá en Estados Unidos. Y justamente hoy me acompaña Kelly. Vamos a darle la bienvenida a Kelly Castro. Kelly se está integrando al equipo. Kelly se encarga de la parte contable y además tiene una experiencia maravillosa trabajando con extranjeros, y por eso está el día de hoy acompañándome en este podcast. Kelly, ¿cómo estás? Y bienvenida a este espacio que ahora va a ser tu espacio también. Muchas gracias, Karina. Mira, muchas gracias por la invitación, primeramente. Es un placer poder colaborar contigo y en lo que yo pueda ayudar a tus seguidores, estamos a la orden. Pues mi background es, yo soy contador, tengo más de 30 años de experiencia. Tengo una empresa que es Sporio Business USA, con esa es la que estamos asesorando a empresarios extranjeros o nacionales en el soft landing. El soft landing, que es hacer la internacionalización de sus empresas en los Estados Unidos. Como decía Karina, nosotros estamos muy abocados en la creación de empresas, en llevarles la contabilidad, los impuestos y hacerles el contacto con los bancos y también con bancos que les puedan en futuro hacerles préstamos para que puedan trabajar también no solo con el dinero propio, sino con el dinero del banco. Claro, claro que sí. Y una cosa muy valiosa, Kelly, que la conversábamos antes de entrar ya en pantalla, como quien dice, tras bastidores, es la experiencia que tú tienes trabajando. De hecho, te vas a ir la semana que viene a México, a Monterrey, ¿no? Es que vas a ir. Sí, me voy a Monterrey. La experiencia que tienes conjuntamente con el gobierno de acá de Texas, en Houston, para hacer esas invitaciones a tantos inversionistas extranjeros que están, en este caso México, que es donde van a visitar, y que puedan ver la oportunidad de invertir acá en Texas. Y quiero que empecemos por allí, o sea, ¿cuál es ese aporte que ustedes les llevan al extranjero que los motiva a invertir en este hermoso estado? A mí me encanta Texas y me encanta Houston. ¿Qué tiene Texas, qué tiene Houston que se hace atractivo para que un inversionista extranjero pueda tener su próxima inversión acá? Cuéntanos un poco de esos atractivos que tiene el estado. Porque Texas es la 10ª economía del mundo. O sea, ese es uno de los más tops, que se podría decir, para que, o sea, Texas tiene unos ingresos que podría compararse con Brasil, que es un país muy grande, ¿verdad? Y pues, ¿y qué más? Que estamos cerca a México para poder apoyarnos entre ambos países. Entonces, Estados Unidos, al estar cerca, o sea, Texas, al estar cerca a México, la brecha es muy fácil de que ellos puedan venir acá y pues sentirse como en casa, porque Texas realmente hay una cultura muy diversa y pues se sentirían como más acoplados a esto para poder invertir. Claro, culturalmente, digamos, Texas es un estado en líneas generales en sus diferentes ciudades donde hay mucha población, no solo mexicana, sino otros hispanos, y pues se sienten como en casa, ¿no?
Sí. Con la seguridad que muchas veces ya no tienen en México, pero se sienten como en casa. Es. Vamos a hablar, Kelly, vamos a entrar en materia con respecto a las obligaciones tributarias. En mi caso, pues yo trabajo, mis clientes principalmente compran propiedades para rentar. Algunos las compran para vacacionar y tengo un grupo más pequeño que ya están en algunos procesos que se van a venir y compran casas para vivir. Pero vamos a enfocarnos ahorita con este inversionista que compra propiedades para rentar. Normalmente el modelo con el que ellos compran es el modelo que yo les ofrezco, son casas inteligentes que se pagan sola. ¿Qué quiere decir? Que a través de un crédito bancario con entes que dan financiamiento a extranjeros sin necesidad de tener un social, sencillamente con su visa de turista, pueden conseguir un crédito que, buscando el punto de equilibrio de ese enganche que ellos van a dar, le permiten que la renta que obtienen por esa propiedad pague todos los gastos asociados a la casa. Usualmente no deja flujo de caja, no deja ganancia, a menos que den un down payment un poco más alto o compren de contado, pero el ejercicio que usualmente hacen es dar el enganche mínimo para que las casas se paguen solas. Entonces, al final del año, digamos, no hay ingreso, no hay utilidad es la palabra, no hay utilidad, porque lo que perciben como ganancia o como ingreso, pues se les va en los gastos. Viendo este panorama de este inversionista que compra casas para rentar, ¿cuáles serían sus obligaciones tributarias al momento de hacer la declaración y en qué momento hacen esta declaración? Ok. Dependiendo de qué tipo de empresa, o sea, porque crean un LLC, ¿verdad? Sí, siempre es lo que les recomendamos a los clientes, que constituyan la empresa, que es lo que hacemos con otra aliada como Mabel. Entonces ya ahí usualmente abren una LLC. Partamos de ese modelo. Ok. Si es una LLC, ¿verdad? Pero hay, o sea, así sea un LLC, ellos pueden elegir la opción de hacer los impuestos como una corporación. Okay. Porque solo con una LLC no se puede hacer impuestos porque no tienen un Social Security, a no ser que ellos decidan sacar un número fiscal, que es el número con el que ellos pueden hacer sus impuestos como un LLC normal. Ok. ¿Verdad? Entonces, partiendo de ahí, si es una LLC normal, el impuesto lo tiene que presentar a más tardar abril 15 del siguiente año. Entonces, y dependiendo, si no hay utilidades, pues igual se tiene que presentar porque si no va a incurrir en multas. Pueden comenzar las multas desde $10,000 hasta $25,000 solamente por no presentar los impuestos. Okay. Eso es en la parte del federal. También tenemos el estatal, que sería el franchise tax. Es obligatorio hacer la presentación de eso y eso se vence en mayo 15. Si no se presenta eso durante 3 años, la empresa lo cierra. Ok. Sí, y reabrirla nuevamente es mucho más costoso y en muchos casos es problemático cuando son extranjeros. En el caso de que vamos a poner de que sí está generando utilidades, ¿cuántos son los porcentajes que hay que pagar tanto para el federal como para el otro impuesto, el estatal que comentaste? Mira, si ellos tienen una LLC normal, dependiendo en qué tax break queden, pero si es una LLC haciendo impuestos como una corporación, es solamente el 21%. O sea que les convendría más tener esta LLC como una corporación para que los impuestos sean más bajos. Más bajos, sí. Esto es en el caso del impuesto federal, ¿correcto? Sí, esto es el federal. ¿Y en el estatal qué porcentaje paga? En el estatal, Texas no tiene impuestos estatales. Ok. A no ser que lleguen a vender más de 2 millones, o sea, en utilidad, ¿verdad? Se puede considerar ya hacer el reporte y pues hay que hacer los cálculos necesarios para ver en qué tax break quedan también. Ahora, me confundí un momento porque hablaste luego del impuesto federal, del estatal, el franchise. El franchise tax es el impuesto estatal.
¿verdad? Pero me dices que no tenemos impuesto estatal, ahí por eso me confundí. No, de 0 a 2 millones no hay. Si venden más de 2 millones, ya hay Ok, ok. A ver, entonces tenemos el impuesto federal, que lo ideal es que si tiene una LLC vaya con una Corp para que se quede hasta un monto de un 21%, ¿correcto? Sí. Y el estatal, si las utilidades están en menos de 2 millones, no se No hay paga. impuesto. O sea, solamente se paga cuando las utilidades... Pero se presentan. Pero se presenta, exacto. Sí. Tiene que presentarla con utilidad cero o si tiene utilidad y está por debajo de los 2 millones, tampoco paga. No pagan. Ok, eso es bien importante. Eso sería entonces en cuanto a los impuestos del federal y el estatal. Tenemos los impuestos por los county, por los municipios. Oh, sí, eso es ya al county, ¿verdad? Es ese, como el property taxes. Ajá. Eso también es muy importante porque pues si no pueden llegar a perder las casas también si no pagan el impuesto. Y eso es un impuesto con un interés muy alto. Claro, sí, el property tax es que para mis clientes mexicanos, pues yo siempre les digo, eso es como el predial de ellos. Es un monto que de hecho cuando yo les hago los cálculos para las propiedades que van a comprar está contemplado dentro de uno de los gastos en los que ellos van a incurrir, que aunque se paga anual, pues cuando van con crédito siempre le hacen una retención mensual. Estos property taxes van a variar dependiendo de la zona. Sí, de la zona y ellos ya tienen sus cálculos, ¿verdad? O sea, eso nosotros ya no lo calculamos, pero podemos ayudarlos sí a hacer las declaraciones. Ok. Aparte de estos estas tres obligaciones que son los impuestos federales, los estatales, que aunque no genere ingreso, o sea, por debajo de los 2 millones, igual hay que declarar más los property taxes. ¿Qué otro tipo de obligaciones puede tener un extranjero cuando invierte acá en Estados Unidos? Bueno, apenas se abre la empresa, hay una declaración que hay que hacer, sobre todo si son extranjeros, que es la declaración del BOI. Eso es para eso no tiene que pagar nada, ¿verdad? Pero se tiene que declarar quiénes son los accionistas, o sea, porque ahora el gobierno quiere saber quiénes están invirtiendo acá. Claro, entonces, es básicamente para ver quiénes están invirtiendo, es como una declaración del inversionista, más que aportar dinero, más que reflejar, es ver el historial que pueda traer, ¿será eso? Sí, solamente ellos quieren saber quiénes son los dueños de cada compañía. Ok, eso es la declaración del BOI. Sí. ¿Qué otro tipo de obligación tributaria puede haber en todo este proceso? Si la persona no compra para rentar, por ejemplo, Kelly, está comprando su casa para vacacionar, ¿tiene que hacer algún tipo de declaración? No, si es para vacacionar, solamente de property tax. Okay. Eso porque no lo está teniendo él como negocio, ¿verdad? O no tiene... Si tiene una empresa y lo ha comprado a nombre de la empresa, sí tiene que declarar, así sea para vacaciones. Ok, vamos ahí, porque normalmente entonces estos extranjeros por beneficios con el FIRTA, que a la hora de que vayan a vender su propiedad, pues no le hagan la retención que hace el FIRTA. Y por otras razones siempre se les recomienda lo que es abrir una empresa. O sea que así sea para vacacionar y lo tengan a nombre de una empresa, deben hacer su declaración federal, estatal, así sea cero, ¿correcto? Sí. Tienen que cumplir con la obligación de la declaración. Exacto, correcto. Y hay que tener también un poco de cuidado también, ¿verdad? Sobre todo si se está comprando para invertir, en el caso de sucesión. El caso de sucesión hay que tener muy claro que pues si el dueño de la LLC o de la corporación fallece, o sea... Pero eso aplica aun cuando está en nombre de empresa, porque esa es la parte que empresa, todo el mundo, por eso ellos dicen que se tiene que crear, para cada casa es preferible crear un LLC. Esto es planeamiento de estructura para las empresas, ¿verdad? Y crear un fideicomiso, que es la que manda todas estas. Y sobre esta, crear una fideicomiso, eso es cuando ya tienes una inversión más grande.
Más ¿verdad? grande, claro. Sí, Y ahí tendríamos que involucrar a un abogado, me imagino, sí, Kelly. ahí tenemos que involucrar a un abogado tributarista con experiencia en impuestos internacionales. Ok. Yo ya tengo ya los aliados para eso, o sea, estamos trabajando con ellos también y nos están asesorando muchísimo en todo esto porque pues los abogados saben, o sea, la contrapartida más de la ley, ¿verdad? Nosotros como contadores la aplicamos, ¿verdad? Pero de ellos desde su punto de vista como abogados, o sea, te dan un panorama más, cómo Más hacer detallado. más detallado, sí. Claro. Ahora, conversábamos también antes de entrar en vivo la parte de estos empresarios que también tienen empresas en México, que había algo, me dijiste tú, de la parte tributaria, que si tenían empresas allá, habían empresas acá, también había ahí un tema de Oh, tributo sí. entre países. Sí, lo que nosotros cuando vamos a México, lo que proponemos es internacionalizar las empresas. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que si un empresario tiene una empresa en México, puede abrir una empresa del mismo rubro acá, porque la mayoría están haciendo negocios con Estados Unidos, digamos que compran materia prima, que los que se dedican al petróleo compran acero, compran varias materias primas de acá, ¿verdad? Entonces, ellos al llevar allá pagan aranceles y todo eso, pero si abren una empresa acá en Estados Unidos, sus gastos y todo lo que ellos puedan gastar fuera de los Estados Unidos o alrededor del mundo, también se puede deducir acá. Claro. O sea, tiene muchas ventajas abrir su empresa acá. Y pues eso le da apertura a los mercados internacionales, porque increíblemente hay mucha confianza en las empresas americanas. Claro, Le da claro. otro valor. O sea, que aquel extranjero que esté pensando abrir negocios acá en Estados Unidos pudiera ser una opción que este negocio sea una sucursal o no sé cómo le dirían de su empresa en su país de origen y ustedes también parte de los servicios que ofrecen sería también en ver cómo es la mejor manera de estructurar este tipo Sí. de negocios acá, ¿no? Sí, Porque sí, sí. también va el tema de la apertura y de cómo se manejaría toda la parte tributaria. Sí. A nivel de empresa, ya esto sacando la parte de real estate, ¿no? Sí. Ya esto es en asesoría, porque está pasando ahorita mucho, Kelly, me imagino que también te ha llegado mucha gente. Yo tengo clientes que están viendo invertir no solamente en la propiedad, sino también en negocios, en los negocios que hacen en México, hacer también los mismos negocios acá. Y bueno, ahí realmente ya yo salgo de esta fórmula porque no es mi expertise, pero qué bueno saber que pues igual contigo y con el equipo los pueden ayudar a hacer este análisis, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, como está de moda ahorita el e-commerce, ¿verdad? Tú puedes abrir tu empresa acá y venderla, manejarla desde cualquier parte del mundo. Sí, Claro. no, o sea, no necesitas presencia física acá en los Estados Unidos. Claro, entiendo. Para poder manejar una empresa acá y pues tienes las puertas abiertas al mercado internacional. Qué bueno saberlo y bueno que ustedes puedan, junto con el equipo que te acompaña, asesorar a los clientes en esa parte. Entonces, ya para ir resumiendo y como dejando clara la información de las obligaciones tributarias de aquel cliente o de aquella persona bajo el perfil inmobiliario, que es el que yo me especializo, que quiere comprar una propiedad acá en Estados Unidos, no importa si sea para rentarla o para vivirla en el momento que haga esto a través de una empresa, necesita cumplir con básicamente 4 responsabilidades, obligaciones. Sí. La primera es la tributación federal, que bueno, hay que ver cuál es la mejor estrategia de la empresa para poder pagar el tributo más bajo. La segunda es la parte de los tributos estatales que Texas, al igual que Florida, están exentos hasta montos de por debajo de los $2 millones de utilidades.
La tercera sería los property taxes, que bueno, ya eso va a depender de la propiedad y va a variar dependiendo de la zona, es lo que en México llaman el predial. Y finalmente el cuarto punto importante a nivel de obligaciones es la declaración del BOI, que es básicamente para que la IARES tenga un perfil de quién es ese inversionista, ¿no? Quién es y a qué se dedica. Digamos que estas serían las 4 obligaciones principales que tendrían esta persona. Sí, aprendí bien, Kelly. Sí, claro que sí, muy buena alumna. Bueno, Kelly, me encantó conversar contigo este tema. Sé que va a haber muchas personas que te voy a estar enviando porque el tema de la parte fiscal, de las obligaciones tributarias, todo esto, que por supuesto no es mi especialidad, van a querer conocer un poco y es allí donde Kelly se forma o viene a ser parte de los aliados especialistas, porque en el momento que tú tengas, pues que empecemos estos procesos de compra de propiedades, Kelly va a ser la persona que te apoye en esta parte. Kelly, y por supuesto, el cliente que quiera abrir empresas también, porque también me llegan muchos clientes, por supuesto, esos también te los voy a estar enviando. Sí, solo quería agregar algo. Un tip que es muy fundamental cuando uno tiene una empresa. Todos los gastos que desean declarar o que se puede declarar tiene que estar documentado. Okay. Entonces, es muy, muy importante que no solamente guarden las facturas, porque las facturas se leen de 1 mes a 2 meses, 3 meses de repente. En el mejor de los casos, 6 meses. El resto del tiempo ya no se pueden leer las facturas y lo que pide la IRS es documentación. Para ellos no es suficiente que tengan los bank statements. Okay. No funciona. Lo que yo les recomiendo a todos es que tomen fotos de las facturas. Si van a viajar por cuenta de la empresa, si van a hacer una comida o algo o sea, que sean gastos relacionados con su empresa, tómenle foto, guarden su computador, abran un archivo que con eso se van a respaldar y se van a evitar problemas. Claro. Si llegaran a tener una auditoría o se pueden defender. Que de hecho no lo mencionamos, pero ahora tú lo estás diciendo, por ejemplo, estos extranjeros que compran estas propiedades acá por inversión, pues ese gasto del pasaje del avión, de la estadía acá pueden ser descargados, utilizados a la hora de hacer las declaraciones, Kelly, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante la asesoría contigo. De hecho, ustedes también ofrecen el servicio de llevarle la contabilidad a estos clientes. Sí, realmente cuando lo requiera, pero cuando los empresarios están comenzando en este rubro que es de real estate, les podemos enseñar desde cómo, o sea, llevar un Excel y guardar sus facturas. Les podemos ayudar a abrir unos software que son muy económicos y tener todo en orden sin necesidad de estar pagando una contabilidad grande, claro, ¿verdad? Claro. Porque a veces la utilidad no compensa con lo que nos van a pagar. Entonces, al final de año me dan el Excel y yo puedo hacer un estado financiero y con eso hacer la declaración de impuestos. Bien interesante lo que tú estás diciendo, no necesariamente hay que pagar mensualmente a un contador, no necesitan. Sino organizarse y luego sí al final del año entregarte a ti toda la información para que tú hagas la declaración del impuesto. Sí. Esto sí es importante. Sí, porque, mira, me tocó, o sea, clientes que han tratado de hacer la declaración de impuestos con ChatGPT y después tienen una multa de $25,000. Quitar la multa es más difícil que prevenir, ¿verdad? Entonces, claro. Yo de verdad que les digo, no traten de hacer cosas que no lo pueden, o sea, hay que tener el expertise. Claro, que como un dicho, yo no sé, en Venezuela uno decía, zapatero a su zapato, ¿no? O sea, los que son especialistas en la parte contable son especialistas, por eso en este equipo yo tengo especialistas en la parte contable, constitución de empresa, en la parte de financiamiento, seguro, inspección de casas, o sea, todo porque aunque aún no pudiera tener cierto conocimiento en algunas áreas, pues es necesario contar con el experto y por eso hacemos estos espacios en este podcast donde pues les presentamos al equipo que nos acompaña. Kelly, ¿alguna otra cosa que acotar para ya hacer eso todo por ahora? Bueno, por segunda vez me despido, le doy las gracias a Kelly y está atento porque hay un compromiso, vamos a preparar este taller para que aprendas a llevar de una manera organizada todos los gastos que implican tener una propiedad acá en Estados Unidos
para que al final del año pues estés organizado y puedas hacer una declaración lo más favorable para ti. Así que bueno, muchísimas gracias, Kelly. Nos vemos en un próximo espacio, y a ti que estás allí, ya sabes, suscríbete al canal. Todas las semanas compartimos contenido de valor, no solamente educativo como este, también opciones de inversión en propiedades acá en Houston, también en Miami. Y la intención es acompañarte en todo este proceso para que estés informado y que cada decisión que vayas dando al invertir en Estados Unidos la hagas de una manera consciente e inteligente. Así que nos vemos en un próximo video, y Kelly, estamos pendientes. Hasta luego, gracias mucho. Hasta luego, bye. Karina Chacín, Realtor.